Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo. Por eso los escogió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Bien, vamos a ver en este día el tema lo bueno de lo malo. Parece algo controversial, irónico, ¿verdad? Pero lo malo también tiene algo bueno. Y lo vamos a meditar hoy en esta ocasión por medio de la palabra de Dios, porque comúnmente usted y yo, cuando se trata de pedirle a Dios, ¿verdad que no le pedimos algo malo? No. Eso, hermano, una persona sensata no lo hace. Es más, ni los insensatos lo hacen. Una persona que no tiene temor de Dios no se atreve a pedir algo malo para él, que de Dios venga. No, ni una persona insensata se atreve a hacerlo. Pero ¿cómo es que entonces yo le quiero mostrar o le quiero enseñar que de lo malo surge algo bueno? Bueno, es que nosotros lo que debemos de saber es que el propósito a lo cual Dios llamó a los seres humanos cuando lo llama a conocerlo y a entenderlo, es ser hecho a imagen y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura que acabamos de leer. ¿Y nos escogió para qué? Nos escogió para que fuéramos como su Hijo, dice. ¿Y qué tuvo que atravesar Jesucristo entonces? Para poder ser como fue, o como es, mejor dicho, amoroso, paciente, misericordioso, perdonador. ¿Qué tuvo que suceder en Jesucristo para que Él fuera así? Bueno, la escritura dice en el libro de Hebreos que aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, de pura entrada, la palabra me dice a mí que Jesucristo sufrió, padeció algunas cuestiones en su vida personal porque necesitaba enseñarnos a usted y a mí que la obediencia muchas veces viene solo por medio del sufrimiento. No, ¿cómo dice usted eso? Sí, se lo puedo mostrar. Cuando las personas estamos bien, creemos que no tenemos necesidad de Dios. Hasta que viene una enfermedad, hasta que viene una tragedia, hasta que viene un problema grave que no podemos resolver, nos damos cuenta que siempre hemos necesitado a Dios. Pero no había necesidad de llegar a tales extremos, porque muchas veces los problemas son permitidos por Dios para que Él muestre su gloria. Y déjeme decirle algo, si Dios nos permitiera decidir a usted y a mí, nunca escogeríamos que Él nos diera algo malo, ¿verdad que no? Pero ¿sabe qué? Lo malo también se necesita. ¿Para qué? Para forjarnos el carácter. Porque la encomienda es que usted y yo lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. A la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, dice la palabra. Pero no vamos a negar que a veces cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y nos suceden los problemas, las eventualidades, nosotros volteamos a Dios y le decimos, ¿qué pasó? ¿Te descuidaste? ¿Qué hice mal? ¿Cuál es la razón que ahora me está sucediendo esto? Y no entendemos porque nosotros tenemos la idea de que siendo hijos de Dios, nosotros vamos a estar con una cobertura poderosa porque la palabra dice que Él nos va a esconder en su tabernáculo en el día malo.
Y como nosotros tenemos ese conocimiento de la palabra, creemos que cuando venga el problema, la enfermedad, la necesidad, Dios está obligado a sacarnos de ese problema, de esa enfermedad o de esa necesidad. Y muchas veces no, porque la Escritura también dice en el libro de Job que Él es el que hiere, pero Él es el que venda. O sea, cuando Él tiene un propósito con alguien, Él permite la herida porque Él te va a curar. ¿O no dice la Escritura que Él dará juntamente la prueba con la salida? Y no nos dejará ser probados o tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Todo eso viene de Dios. Pero hermanos, yo no conozco a ningún cristiano que se levante todos los días diciendo: Señor, que me asalten hoy, por favor. ¿Verdad que no? Padre, ¿qué te parece si me enfermas hoy de COVID? No, yo no conozco a una persona sensata que se levante todos los días pidiendo eso. Antes, más bien, nuestras oraciones son de la siguiente manera: Señor, hoy voy a salir a trabajar. El lugar a donde voy es peligroso. Han asaltado a muchas personas. Padre, que a mí no me asalten. ¿Y qué si Dios necesita que me asalten por algún propósito? ¿Qué está diciendo, hermano? Usted está blasfemando. Dios ama a sus hijos y los va a cubrir. No, espéreme, no me juzgue. Le voy a mostrar con la Biblia cómo es Dios. Por eso dice la Escritura que conocer a Dios es la vida eterna. Porque muchas veces esos detalles nos frustran, no los entendemos, nos encierran en una idea que a veces no nos hace comprender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es llevarnos a usted y a mí a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y quiero decirle, eso no se va a lograr con puras cosas buenas en nuestras vidas. Si Dios nos dejara escoger, nunca llegamos a ese propósito de Dios. Vamos a regresar de nuevo, por favor, a esa escritura base que teníamos, palabra de Dios para todos, Romanos 8, 29, por favor. Miren, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo. ¿Quién lo decidió? Él. Y quería que el hijo fuera mayor de muchos hermanos. La intención de Dios con todos los cristianos es darnos la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice claramente en la Escritura, por palabra de Él, dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué estaba diciendo? Soporte el dolor, soporte los problemas que le van a venir, porque si quiere llegar y queremos llegar a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, en algunas ocasiones va a ser por medio del dolor, por medio de la aflicción, por medio de una tragedia. Nosotros estamos orando para que aquel puesto, ¿verdad?, de nieves prospere, y el Señor nos manda una helada y ninguna nieve se vende. ¿Qué está sucediendo? Decimos: Señor, si voy a la iglesia, si oro, si leo tu palabra, es que Él tiene un propósito. No es que nos aborrezca, no es que le caigamos mal, no es que no le olvidamos, es que Él tiene que cumplir su propósito. Y en muchas ocasiones el tiempo se le agota, porque la palabra del Señor dice: no hagas mucho mal, porque quieres morir antes de tiempo. Y nosotros apresuramos el día de nuestra muerte haciendo cosas malas, y le queda poco tiempo al Señor para llevarnos a su imagen y a su semejanza. Y Él tiene que permitir que acontezcan en nuestras vidas hechos que no entendemos. Y decimos: entonces no existes, o ¿por qué me pasó esto? ¿Verdad que sí nos sucede eso? Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Job, por favor. Vamos a ver Job capítulo 2, verso 10. Usted y yo nacimos con un propósito. ¿Cuál? Ser hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el más grande objetivo de Dios conmigo y con usted.
antes que darnos la casa nueva, antes que darnos el carro del año, antes que reparar toda nuestra casa, Él desea que estemos en la vida eterna. Y necesita llevarnos a tener la imagen y la semejanza de Dios. Job capítulo 2, verso 10, mire lo que dice la palabra. Aleluya. Mire cómo está. Cuando este hombre estaba en una tragedia, estaba sufriendo por las pérdidas, atinó a decir esta gran verdad a su esposa. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta pregunta es profunda, hermano. ¿Quién va a querer recibir el mal de Dios? Nadie. Yo no pido para que me pase nada malo. Yo siempre pido para que me pase algo bueno. Pero no siempre sucede. Me acontecen cosas malas y yo digo: Señor, te descuidaste, ya no me quieres. ¿Qué hice mal? No nos metamos en un problema. Todo eso es por causa de su propósito. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que se lo pidamos, pero no siempre van a ser cosas buenas. Nosotros nunca vamos a pedir cosas malas para nosotros, pero sí las vamos a poder pedir para otros. Señor, ese que me sacó la lengua, que lo parta un rayo. Sí podemos pedir cosas malas para otros, pero una persona sensata no va a pedir cosas malas para él. Y entonces ahí viene algo que nos va a costar trabajo entender un poco más. Si hasta ahorita no hemos entendido, esto que le voy a mencionar, menos lo vamos a entender. Pero sé que Dios nos permite tener esta grabación para que la vea una vez, otra vez y otra vez, hasta que Dios nos aclare el entendimiento de lo que quiere trasladarnos en esta ocasión por medio de su palabra. Porque mire, vamos a ver lo que dice ahora Filipenses 1:6. El libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, por favor. Mire lo que dice la palabra Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, o sea, estaba convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que desde el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo, hermano, hermana, Él comenzó una obra en tu vida y no la va a dejar inconclusa. Te va a llevar hasta que la imagen y la figura de Cristo se forje en nuestro carácter y en nuestros sentimientos. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Les dijo: hijos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol a los Gálatas? Que el carácter, que los sentimientos de Cristo necesitaban tener ellos para que Dios pudiera declarar que esa obra estaba perfecta ya para comenzar a dar frutos. Pero eso cuesta trabajo, hermano. Sudor y lágrimas cuesta. Y entonces, como el Señor sabe que esa tarea es una tarea titánica, nos dijo en su palabra: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así? Si nosotros te queremos a ti, le dijeron los discípulos, si nosotros nos sentimos bien contigo, pero les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque les voy a enviar otro consolador. ¿Cómo que? Sí, se llama ayudador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿A qué me va a ayudar? Ahorita vamos a ver a qué nos va a ayudar el Espíritu Santo. Es una tarea delicada, fina, pero incomprendida. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, mire. Vamos a regresar de nuevo al libro de Romanos en la versión Palabra de Dios para Todos, en el capítulo 8, pero en el contexto de lo que leímos. Antes del 28 está el 26. Vamos a leer el contexto para ver a qué se estaba refiriendo el apóstol cuando le habló a los romanos acerca de este tema. Romanos 8:26, mire. De igual manera, el Espíritu nos ayuda
¿Cuándo nos ayuda? Cuando estamos débiles. ¿Cuándo estamos débiles? Cuando necesitamos algo, que tenemos problemas, que no sabemos dar. Y pone un ejemplo. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Es un ejemplo que está poniendo la Escritura. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu Santo? Cuando no sabemos ni qué pedirle. Dios nos tiene que llevar a un objetivo, a un propósito, y yo no sé cómo llegar. Entonces el Espíritu entra en acción y dice: yo soy tu ayudador. Yo le pido por ti. ¿Cómo lo hace? Ahí lo dice. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Cómo? El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¿Qué es lo que sucede en el medio espiritual? Le voy a decir lo que sucede. Que nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé una casa nueva, pero eso no nos va a dar la imagen ni la semejanza de Cristo. Entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda, y yo le estoy diciendo: Señor, dame una casa nueva. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles a un lado mío, porque dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en otras lenguas que yo ni entiendo, con gemidos indecibles, le está diciendo: no, mejor haz que lo corran de la casa que está rentando, no le des casa. El propósito que yo tengo es que él todavía tiene que experimentar un poquito este proceso para llevarlo a una madurez. Y si le damos casa, hasta de la iglesia se va a salir. Pero yo no entiendo eso. Lo está pidiendo el Espíritu cuando yo estoy pidiendo que me den casa, y el Espíritu a mi lado: no se lo dé, Señor, le va a afectar, va a perjudicar tu propósito, no va a tener tu imagen. Y yo bien gozoso, gloria a Dios, el Espíritu Santo pidiendo por mí, y le está pidiendo todo lo contrario. ¿Verdad que cuesta trabajo entender eso? Pero eso sucede. Porque cuando yo no sé qué pedir, es el Espíritu el que sí sabe, porque el objetivo principal es llevarme a mí y a usted a la imagen y la semejanza de Dios, no a que yo estrene casa nueva en Puerta de Fierro. No, es llevarlo a usted y a mí al reino de los cielos. Por la imagen, la semejanza de Jesucristo que se forjará en nosotros, vendrán los milagros, vendrán los prodigios y vendrán las señales que dice el salmista: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, estaremos alegres. ¿Por qué? Porque entonces la gente sabrá que hay Dios aquí en la tierra. Porque hasta el día de hoy, por no tener la imagen y la semejanza de Cristo, el cristianismo está padeciendo vergüenzas, siendo humillado por quien se le ocurra. Pero el Espíritu es nuestro ayudador. Y si yo pido cosas buenas, si no está en el plan de Dios para forjar mi carácter, no me las va a dar, y el Espíritu va a estar diciendo: no, Él está pidiendo por esto, Señor, que lo asalten hoy. Porque cuando se quede sin dinero, como no oraba, va a empezar a orar. ¿Me explico? Dice la Escritura que usted tiene ahí en la versión Reina Valera: porque no sabemos orar como conviene. O sea, no sabemos pedirle a Dios lo que nos conviene. ¿Para qué nos conviene? Para llevarnos a su imagen y a semejanza. No para que yo esté bien o tenga más bienes o más posesiones. No, para llevarme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y entonces el Espíritu está intercediendo, pero todo lo contrario a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces le acontecen a su vida tragedias, enfermedades, carencias, y usted no las entiende. Haríamos bien en preguntarle a Dios. No, ¿por qué? ¿Para qué? Porque el por qué nunca va a venir la respuesta. Nadie va a recibir la respuesta de Dios cuando le esté aconteciendo algo. Le vamos a atribuir hasta la culpa al diablo. Y él ni qué ver. Al psicólogo va a tener que ir de todos los que le echan la culpa, cuando el propósito es Dios. En ocasiones también le echan la culpa a Dios de lo que hace el diablo. Le dijeron a Job, ¿verdad? Un fuego cayó del cielo y Dios te mató tus animalitos. Y era el diablo el que estaba quitándole los animalitos. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermano, la gente culpa al diablo, y el diablo ni nada que ver. Pero haríamos bien en preguntarnos: ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Será que Dios necesita que en mi carácter, en mi vida, en mi testimonio cambie algo? Y allí va a venir la confirmación de parte del Señor para usted y para mí en nuestras vidas. Porque le voy a presentar esta escritura. Muchas de las ocasiones,
Vamos a ver el Salmo 119, por favor, el verso 67. Muchas de las ocasiones no obedecemos hasta que nos pasa algo malo. Salmo 119, verso 67, por favor. Mire cómo dice la escritura. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? Que antes de que me pasara lo malo que me pasó, yo andaba mal, desobediente a Dios, rebelde, no quería obedecer, no quería orar, no quería acomodarme a sus peticiones. Y entonces me pasa lo malo y eso sirvió para ordenar mi vida. Dice ahora guardo tu palabra. ¿Por qué? Porque me humillaste, Señor. Dijo también el rey David en un salmo, bueno me fue haber sido humillado. Pero cuando nos pasa algo feo, algo difícil, no lo relacionamos con Dios, lo relacionamos con el diablo, hermano. Y no nos damos cuenta que tal vez es Dios el que quiere forjarnos el carácter, nos está frenando, nos está estorbando. Yo conozco a una hermanita que un día no tenía nada y siempre pasaba, Señor, dame una camioneta, Padre. Yo necesito ayudar a los hermanos a llevarlos a la iglesia. Padre, una camioneta para llevar a los hermanos. Llegó el día en que Dios contestó su petición. La hermana tuvo una buena y bonita camioneta. Cuando tuvo su camioneta, a la iglesia ya no se paró. ¿Para qué le sirvió su camioneta? Para desobedecer la palabra. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? La Suzuki. Después de todo, no sabemos orar como conviene, dijo el apóstol. Porque siempre vamos a pedir lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos va a beneficiar según nuestro proyecto. Pero según el proyecto de Dios, Él va a permitir en nuestra vida algunas cuestiones que van a servir para forjar nuestro carácter, para hacernos resurgir de las cenizas. Si es necesario, nos va a hacer caer, pero 7 veces cae el justo y de todas ellas le librará el Señor. No nos va a desamparar. Le sucedió a el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, pero dice la escritura que estando allá, gastándose todo en el pecado y en los placeres, volvió en sí, recapacitó. Y dijo, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un padre que es todopoderoso, que es rico y que tiene muchas posesiones, voy a regresar. Y si ya no tengo lugar como hijo por la vergüenza que le hice pasar, no importa que me ponga como trabajador. Hasta los trabajadores comen mejor que lo que yo estoy aquí queriendo comer. Quiero comer la comida de los puercos y no me la dan, ni eso merezco. Voy a ir a casa de mi padre, voy a regresar. Cuando regresa, su padre apenas lo mira de lejos y manda a organizar una fiesta. Es que ese es el corazón de nuestro Dios. Nos permite caer, nos permite estar en la peor, pero cuando regresamos a Él o tornamos a Él, nos hace una fiesta. Y la razón es porque mi hijo muerto era, pero ha vuelto a vivir. No nos dejó morir en la que caímos. Nos va a permitir atravesar, pero dice la escritura claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice también el profeta Isaías, si pasares por las aguas, no te anegarás, y si por el fuego, no te quemarás. Él no está diciendo cuando pases y a ver si pasas. No, cuando te toque pasar, no te voy a dejar solo. No te voy a desamparar. Es parte de mi plan, es parte de mi propósito. No me juzgues, no te desanimes. Solo sigue caminando, solo sigue avanzando. Porque ese es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. El hijo pródigo llega y el padre le hace fiesta. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo no? Tráigame un anillo. Este es mi hijo. Y lo siguió conociendo como hijo. Usted puede dejar de reconocer a algún hijo suyo. Dicen esta frase las mamás muy célebre: al malo se le quiere por malo y al bueno se le quiere por bueno.
¿Va que sí? Pero finalmente se aman los dos. Y cuando nosotros estamos en la prueba, en la adversidad, lo que mejor haríamos sería ir con papá. Porque algunos lo que hacen es enojarse y salirse de casa de papá. Cuando eso le da satisfacción solamente al enemigo de nuestras almas. Pero echaríamos a perder el plan que Dios tiene para nuestras almas y nuestras vidas. Por eso es que el tema del día de hoy es lo bueno de lo malo. Porque las cosas que nos acontecen en nuestra vida, enfermedad, problema, necesidad, muchas veces viene de parte de Dios para forjar tu carácter, hermano, para forjar mi carácter. No siempre es para corregirme, para castigarme, sino con autorización de Él, para que vayamos nosotros entendiéndolo cada vez más, pero llegando más a su imagen y a su semejanza. Ayúdame por favor a buscar esta escritura, está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Mientras lo encuentras te voy a comentar esto. 2 de Corintios 12, 7. Cuando el Señor está tratando con Abraham, Abraham no tenía descendientes. Cuando el Señor le permite la bendición a Abraham se olvida de Dios. Ese fue el problema de Abraham. Y el Señor tiene que enderezar su vida y comienza a trabajar con Abraham. Abraham, ¿dónde estás, Señor? Aquí cuidando a este niño, ya ves que latoso es, como llora y quiere su mamila a tales horas. Abraham, ya no has ido a la iglesia, Padre, pues tengo que cuidar al niño. Abraham, ya no me canta, Señor, pues que tengo que cantar a la ruru niño, a la ruru ya, Señor. Y dijo el Señor, dámelo. No lo tenías, me servías. Lo tienes, te descuidas de mí, dámelo. Y le viene la prueba más grande de su vida a este hombre. Sacrifícalo, le digo, mátalo tú mismo. Ay, Señor. Gracias a Dios que no volverá a haber ningún Abraham de nuevo, ni ningún Job de nuevo. Pero el Señor así trabaja con nosotros cuando el carácter nuestro se va desviando. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es que son caminos de muerte. Y cuando necesita el Señor hablarnos fuerte, nos habla fuerte. Y a Abraham se le olvidó cantar, se le olvidó servirle, se le olvidó estar en su presencia y dijo, dame eso que te está quitando el tiempo de estar conmigo, dámelo de regreso. Y pasa la prueba más grande de su vida. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, por favor, ¿lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. El 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? ¿Cuándo dijo el Espíritu que nos iba a ayudar? En nuestras debilidades. Y mire, el apóstol servía a Dios fielmente o no. ¿Estaba lleno de la presencia de Dios o no? Sí. Tuvo una revelación gloriosa, fue llevado al tercer cielo. Estaba lleno de Dios ese varón. Y aún así, dice Dios, te me enfermas. Vamos. ¿Cómo así? ¿Sí? Señor, sáname. Señor, quítamelo. Y él orando acá, Padre, si tú me sanaras, yo te serviría mejor. Y el Espíritu, no lo sanes. Se va a exaltar, se va a hacer un engreído. Y Señor, quítame esta enfermedad. Padre, ayúdame a servirte mejor. Y el Espíritu, no se lo quites, le va a hacer para mal. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Dice que intercede por nosotros en nuestras debilidades. Y él lo reconoció. Y lo estaba declarando. Esto me sucedió a mí. Se los platico para que lo entiendan, dice el apóstol Pablo en palabras de él.
Pero tenemos que entenderlo y cuesta trabajo, hermano. 3 veces le rogó al Señor, quítamelo. No, quítalo. No. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era llevarlo a su imagen y a su semejanza. Y si encontráramos un ejemplo de quién se parece en cuanto a sufrimientos a Cristo, ¿quién cree que es? Pablo. Pero a nosotros nos cuesta trabajo eso. Nos cuesta trabajo entender eso. Y mire, vamos a ver otra escritura para un poco entender y dejar un poco más claro esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, por favor. Mire la recomendación de este varón que entendió esta lección. Dad gracias en lo bueno nada más. Todo es todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos hechos a su imagen y a su semejanza. No nos va a acontecer solo lo bueno, hermanos. Y en guerra avisada no hay muertos. Van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir cosas feas a su vida. Pero todo, dice la escritura que leíamos como base, para los que aman a Dios, todas son todas. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios no se ha descuidado de tu vida. Lo que pasa es que no le entiendes las cosas que Él te permite atravesar, pero son para tu bien. Porque para los que aman a Dios. ¿Y cómo es eso de amar a Dios, hermano? Bueno, es que Jesús lo dijo. Ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Si Él no nos ama, usted y yo no podemos amar a Dios para nada, porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios vive en él. Pero como Él nos ama primero a nosotros, usted y yo sí podemos amar a Dios. Y como usted y yo amamos a Dios, todo lo que nos acontezca en nuestras vidas es con un propósito y es para bien. No le añadamos despropósito a Dios, no lo juzguemos. Lo único que Él es responsable es de llevarnos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Todo lo que acontece en nuestras vidas de lo malo es bueno. Para mí puede parecer malo, pero para Dios es bueno. Porque el Espíritu nos ayuda, dice, que intercede por nosotros cuando somos débiles. Cuando yo quiero salir del sufrimiento, el Señor lo aumenta, porque así conviene. Cuando yo quiero que algo me provea, me quita más el Señor, porque así conviene. ¿Para qué? Para forjarme mi carácter. Dijo el Señor a sus discípulos: ahorita hago cosas que por el momento ustedes no entienden, pero las van a entender después. Está la anécdota de una piedra que llevaron al taller de un escultor. Y el escultor comenzó a sacar sus herramientas, martillo muy pesado, unos cinceles, algunos muy picudos, filosos y otros menos, y comenzó a golpear la piedra. Y en cada golpe el intento del escultor era quitar un buen pedazo de piedra, y daba golpes duros y la piedra se quejaba y gritaba y decía: ten cuidado, no sabes lo que estás haciendo, me duele. Y el escultor no hacía caso. Seguía golpeando y cambiaba los cinceles. El más filoso lo usaba en ocasiones y lo cambiaba por otro más chato, y dolía más el golpe porque cortaba menos. Y entonces la piedra se quejaba de cada golpe que daba el escultor, hasta que el escultor termina la obra y la piedra comienza a mirarse con una figura hermosa, bien detallada, y voltea con el escultor y le dice: perdóname, no sabía lo que hacías. Ahora me doy cuenta que sacaste de esta piedra una obra de arte. Así es Dios contigo y conmigo. Los golpes que nos dan nos duelen, pero lo que quiere sacar es una obra de arte para ti y para nuestra salvación. Dios es bueno.
y para siempre es su misericordia. Lo único que necesitamos es lograr entenderlo. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.